y las condiciones que existen. Le damos la bienvenida a cada nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live. Que la paz de Dios llene su vida de una manera especial. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio de Río Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harke High, Texas. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Ya nosotros tuvimos nuestro tiempo de clamor, alabado Dios. Jesús en cierta ocasión refutó, regañó, aleluya, a los discípulos y les dijo porque ni siquiera una hora pudieron haber orado, alabado Dios. Nosotros queremos concentrarnos en la oración, hermano, alabado Dios, para que no sea el Espíritu Santo el que un día de esto nos reprenda. Alabado sea el Señor por no darle al Señor, aunque sea una hora. Alabado Dios, que podamos clamar y estar unidos en un pensar y un mismo sentir. Cuando estamos unidos en ese pensar y ese mismo sentir, Gloria a Dios, seguro que no hay cabida para que el diablo trate de hacer nada. Alabado Dios. Salmo 42, you got a Bible home, you follow me also in Facebook Live, Psalms 42. Lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que más por el cielo decimos, amén. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a leerlo antifonal, usted lee el 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista en versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y temblaron mi corazón de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué bueno que se acordó, ¿verdad? Alabado Dios, y que ejerció y hizo lo que tenía que hacer. Alabado Dios, porque no basta solamente con acordarnos, alabado Dios, sino de poner en acción. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y en mi oración a Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está Dios? Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno, alabado Dios, cuando podemos hacer que esta palabra, amados, no quede solamente en la mente, sino que quede calada en lo más profundo de nuestro corazón. Alabado Dios. Extraño además bastante pueblo esta noche en este lugar, desconozco las razones, alabado Dios, pero yo creo que es necesario, hermano. Miraba yo y decía, porque cada vez que cae agua, muchos lugares anuncian, se canceló, se suspendió esto o lo otro. Usted y yo tenemos que andar por fe, hermano. Alabado Dios. Aleluya. Dios es Dios de todos los días, no solamente de los domingos, de los jueves, de un día específico. Triste y lamentablemente, como pastor, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tristes. Qué bueno que Dios provoca y pone hambre, como es la vida de Villarita, el hermano Giovanni, cuando los hermanos que llegan a las vidas, alabado Dios, y muchos pueblos de Dios retroceden. Es lamentable, yo creo que se le ha olvidado que Cristo viene. Podemos estar enfermos y vamos a los médicos y estamos 2, 3, 4 horas, no importando nuestra condición. Creemos más al hombre que a Dios, pero yo doy gracias a Dios porque yo sé que mi Dios no miente. Gloria a Dios. He creído. El problema es cuando hay muchos que viven de apariencia, que a través de los tiempos, los días que pasan, alabado Dios, usted cree, dice, pero yo creía que el hermano y la hermana era más fuerte. Alabado Dios, alejado de Dios, el hombre no va a poder hacer nada. Y en estos son los tiempos, los días que el Señor prueba también. Alabado Dios. Es tiempo de ayunar, es tiempo de vigilar,
Es tiempo de esforzarnos para alcanzar, porque Dios es un Dios también de sorpresa. Alabado Dios, y estará sorprendiendo a muchos, yo se lo aseguro, en el día de su venida. Bendito sea el Señor. Padre mío, gracias te doy por tu palabra, Dios eterno. Jehová, tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, que aún así en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, siempre podamos ponerte a ti por encima de todas las cosas, dándote siempre el primado, lo mejor de nuestras vidas, sabiendo que en fin y al cabo, Dios eterno, lo que vamos a recibir los beneficios son nosotros. Ayuda, Señor, al pueblo que desmaya, aquellos que pierden fuerza. Glory. Restaura, libértale, Dios mío. Yes. Rompa ataduras, ligaduras del diablo. Padre, las mentes cautivas, pensamientos, oh Dios, que tienen que ser llevados a ti. En el nombre de Jesús, a la obediencia a Cristo, para que puedan recibir liberación, Jehová, completa en tu nombre. Clamamos a ti, Señor, en esta noche. Te presentamos esta caja de petición. Te presentamos aquellas personales durante el clamor, Dios. Sin embargo, hay vidas necesitadas, Señor. Yes. Quiero un nombre mencionado en esta noche, Señor. Mire en Puerto Rico, la necesidad sobre la vida de Jorge Joel, Dios mío, el primo de nuestra hermana Yaritza, Sí, mi Dios. que sufrió un accidente, Dios, y está en un estado crítico, Jehová. Confiamos en ti, mi Dios. No lo sabemos. Yes. Pero si no te conoces, te pedimos, Ramasaya, los padres, que por tu amor, tu misericordia, tú le envías a alguien allí en el hospital, en el lecho donde se encuentra. Enviamos tu palabra en esta noche, palabra de fe, palabra de salud, saeta de Jehová, palabra de vida. Y te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia, que el que medio de tu mano se deje sentir. Sí, mi sobre Señor, su alabado cuerpo Dios. quebrantado. Jehová Dios eterno, en el nombre de Jesús, que desde la mujer hasta Y la hay planta poder de y hay los pies, virtud, mi Dios, aleluya. Solamente di la palabra, mi Señor, aleluya. Tú que eres nuestro Trasciende sanador, tiempo, se deje espacio y sentir distancia, sobre su mi Dios, cuerpo aleluya. en este momento, Amamanda, ya, mire ya, Dios mío, las costillas rojas, Señor, pulmón afectado, cada área, Dios mío, que ha sido quebrantada en su cuerpo. No te ordenamos ni exigimos nada, No, Señor. sino que clamamos a ti con fe, Padre. Oh, glory to your name, aleluya. Aleluya. Te pedimos que te reveles su vida, que te dejes sentir sobre él, Señor. Sí, mi Dios. Que traiga restauración sobre su cuerpo, fortalece, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que te pueda conocer si no te ha conocido, y que podamos escuchar palabras de testimonio. Gloria a Y como Dios. tu mano bella se ha movido a su favor. Señor, en el nombre de Jesús, te presento a tu siervo, nuestro hermano Manuel Antonio Pineda Chávez. Señor, allá en Nicaragua, tú conoces la necesidad que él tiene en este momento. Clamamos a ti, sea material, sea espiritual, sea su salud, que sea lo que sea, Padre. Alabado Dios, sabemos a quién hemos creído. Sí, mi Y Dios, sabemos que aleluya. nada es imposible para ti, que puedes alcanzarle allá, Señor, en Nicaragua, no importando la distancia. Ni el Gloria a tiempo, Dios. ahora en el nombre precioso de Jesús. Ama, Ramansa, la vasalla, que sea usted, Padre mío, peleando por él, que sea usted, Padre mío, fortaleciendo, Alabado Dios. que sea tú trayendo salud, Rakatay, Cucú, Rimamansa, Liva, Solema, la vasalla, que sea proveyendo, Padre, en el nombre de Jesús, en esa manera linda, como solo tú sabes hacer todas las cosas. Padre mío, que el toque lindo tuyo se deje sentir sobre él, su hogar, su esposa, sus niños, Dios mío, Naomi, la bebé allá, Señor Jacho, su niño, la hermana Aura. Gloria a Dios. Mañana, alaba a Dios, sobre cada vida que él ministra, Señor, en este ministerio, el cual tú le has llamado a ayudar a los deambulantes, allí en Nicaragua, Padre, guárdale, Señor, inmunízale contra toda enfermedad, contra toda plaga, en el nombre de Jesús, y déjale ver a tu siervo, tu mano linda, moverse, como solo tú sabes hacer todas las cosas. Abre la ventana, Padre mío, de los cielos y derrama bendiciones sobre su vida. Mire el lugar de nuestra hermana Nilda, de nuestro hermano Juan, tu siervo, Dios mío, quebrantado en esta Sí, mi Dios. Llégate allí, mi Dios. Sopla sobre él. Yes. Lima, Soleya, Maja, Espíritu Santo, viento de Dios, aliento de vida. Señor, toca su cuerpo una vez más, Padre mío. Aleluya, que tu mano linda se deje sentir sobre ambos de una manera poderosa. También estamos fuera. En
en el nombre de Jesús todo ataque de violencia del enemigo a través de las enfermedades. En el nombre de Jesús, damos gracias porque te tenemos a ti que eres nuestro sanador. Tú llevaste la cruz del Calvario sobre tu propio cuerpo todas nuestras dolencias, sufriendo todas nuestras enfermedades, pero por tu llaga nosotros fuimos curados, voz de Dios y no de hombre. La promesa, Ramanza, Kima, Soja, la vasalla de la sanidad divina, el pan de los hijos. Enviamos tu bendición sobre su vida, sobre todo aquel que también a través de esta plataforma, Señor, quizá está quebrantado, afectado en una manera emocionalmente, psicológicamente. Te pedimos, Espíritu Sabacá y Kima, Espíritu Santo de Jehová, que abra su vida, que tú restaures, que tú libertes, que tú transformes, que tú des nueva fuerza. Rema, avanza la vasalla, María, Majalosa, la Majay, en el nombre de Jesús, por los méritos del Rey que vive y reina, y por tu preciosa palabra que no puede mentir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Vamos a pasar a la división de las clases. Alabado sea el Señor. Y dejamos por aquí en esta tarde, en esta noche, alabado Dios, el maestro de los adultos, nuestro hermano Ángel García. Y a Dios damos gloria y honra. Alabado Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Que tú, oh Dios, eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Alabado Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos al estudio número 7. Gloria a Dios. Que lleva por título La integridad y el carácter cristiano. Gloria al Señor. Vamos a la lectura antifonal y luego comenzamos con la clase completa. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor. Los hermanos que no tienen expositor pueden buscar la base bíblica que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 12. Oh, gloria, aleluya. Primera Tesalonicenses 2:1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido trabajado por mismo, Como sabéis, tuvimos de nuevo en el Señor para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ni buscamos gloria de los hombres, ni de nosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, todos, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gloria a Dios. Como les dije, el tema de hoy, o el título, es la
integridad y el carácter cristiano. Gloria al Señor. Cuando hablamos de integridad o íntegro, es algo que es completo. La integridad dice que se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien realmente se puede confiar. Gloria a Dios. La integridad es el cimiento de una vida semejante a la de Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuál es el valor de la integridad? La integridad como valor es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales y de rectitud moral. Es una elección personal mantenerse dentro de los estándares de la integridad, pues esta es la veracidad y exactitud de las acciones de uno mismo. La integridad es esencial para el éxito en la vida. Protegerla es fundamentalmente para amarnos a nosotros mismos y sobrellevar cualquier adversidad física o emocional. Es ayudar a los demás e influir en el mundo de una manera sustancial y positiva. Hay diferentes tipos de integridad, como la integridad física, que se relaciona con el cuerpo humano como totalidad, protección y cuidado de todas las partes. Es básicamente el estado de salud total de una persona. Y también está la integridad psíquica, que se vincula directamente con su salud mental y la conservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Gloria a Dios. Esta integridad se puede aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, en una pareja de casados, estar toda la vida sin engañarse entre sí. En una pareja, en un estudiante, pasar los exámenes sin hacer trampas. Gloria a Dios. Un niño que aprende tomar en serio y decir la verdad, pase lo que pase. Gloria a Dios. Y hay diferentes tipos de cómo se aplica esta integridad en la vida diaria. Dice que personas con mucho poder querían respetar y escuchar a los demás. Una persona que no actúa con rencor ni evade sus obligaciones. Uno que respeta a los adultos mayores y valora su conocimiento y experiencia. Persona sincera en sus afirmaciones, aunque esto le traiga problemas, y etcétera, etcétera, muchas todavía más. Gloria a Dios, que tienen que ver con la integridad. Gloria al Señor. Este estudio tiene 3 objetivos. El primero dice expresar la combinación entre la ternura y la integridad propias del ministro cristiano. Cuando expresamos algo, estamos disertando, manifestando, hablando o comunicando algo. Y aquí expresamos la combinación entre la ternura y la integridad propia del ministro cristiano. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando terminemos la lección. La número 2 dice integrar al carácter del ministro, los atributos morales necesarios para su labor. Cuando integramos algo, lo incorporamos a nosotros. Gloria a Dios. Y también podemos integrar algo, añadiendo algo al carácter del ministro. Gloria a Dios, se integran los atributos morales necesarios para hacer su labor o su trabajo. Y la número 3, planear la conducta que amerita el servicio a Dios y a su pueblo. Cuando hablamos de planear, podemos hablar de proyectar, de hacer un plan. Y cuando planeamos la conducta
que amerita el servicio a Dios y a su pueblo, sabemos lo que tenemos entre manos, gloria a Dios. Vamos a leer el pensamiento central. Por aquí, el hermano Mario. Amén. Pensamiento central dice así: los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Amén. ¿Qué usted entiende por eso? Esto implica que cuando manifestamos, o sea, cuando se ve en la persona, ¿verdad?, el carácter tierno, se dice que entendemos. Esto por sí mismo se explica porque está bien claro, más claro que el agua. Demuestran así, demostramos con esa actitud, ¿verdad?, que entendemos el amor de Cristo por su iglesia. Amén. El carácter tierno, cuando nosotros servimos a otros con ese carácter tierno, gloria a Dios, demostramos que entendemos el amor que Cristo demostró por su iglesia y por su pueblo, por cada uno de nosotros, porque el amor más grande fue morir en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Por aquí el hermano Carlos, ¿me puede leer el texto áureo? Antes fuimos tiernos entre vosotros, con la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:7. Amén. Este lo vamos a interpretar cuando lleguemos a él, al número 7. 1 Tesalonicenses 2:7. Aquí lo más importante es cuando habla de que fuimos tiernos como la nodriza. Una nodriza es una niñera o una persona que amamanta a un niño que no es su hijo. Puede ser su hijo, pero también puede amamantar a otro que no sea su hijo, o cuidarlo. Gloria a Dios. Así que esta lección tiene unos datos generales. La enseñanza dice que no solo es necesario que seamos tiernos al tratar con los nuevos discípulos, sino que ese trato esté acompañado de una vida íntegra ante los ojos de Dios. El autor de 1 Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo. Los personajes que vamos a encontrar en esta clase está Dios, Cristo, Pablo, los hermanos de Tesalónica, que son los tesalonicenses. La epístola fue escrita entre los años 52 y 53 después de Cristo. Y el lugar, 1 Tesalonicenses, fue escrito desde la ciudad de Corinto. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en esta noche. También tenemos el bosquejo de estudio que tiene 3 partes. La primera son los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. La número 2, la segunda parte, los ministros de Cristo deben ser tiernos a tratar con los discípulos. Y número 3, las palabras de los ministros deben ir acompañadas de una conducta santa. Gloria a Dios. Vamos a la introducción para comenzar la clase. Dice que la manera como nosotros ejercemos el trabajo en la iglesia del Señor dice mucho sobre cuánto comprendemos la labor que Cristo nos ha asignado. Existe la tendencia en muchas partes del mundo de gobernar a través de la fuerza y hacer valer la autoridad a través de la imposición, pero ese no es el modelo que la palabra revela sobre el servir a Dios. Cuando la Biblia habla de siervos de Dios, habla también de siervos de los santos. Por ejemplo, Cristo dijo estar para servir a los que se sientan a la mesa, como dice Lucas 22:27. Y enfáticamente aclaró que no había venido para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45.
Asimismo, cuando la Biblia habla del oficio que ejerce el pastor, siempre acompaña a ello un carácter que emana ternuras. Su labor es apacentar la grey de Dios y cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto, como dice Primera de Pedro 5, 1 y 2. Pero no solamente esa conducta tierna es necesaria al ejercer el ministerio o ministerios de alta responsabilidad. Pablo habló de ello como un común denominador de los cristianos. Por tanto, aconsejó que nada hiciéramos por contienda y vanagloria, sino con humildad, como dice Filipenses 2, 3 y 4. Este atributo nos permite hacer el trabajo en la obra sin sentirnos mejores que otros. Igualmente, cuando tengamos que administrar disciplina, debemos hacerlo en reconocimiento de nuestra debilidad, nuestra propia debilidad, y con espíritu de mansedumbre. Así lo enseñó Pablo a los hermanos Gálatas, en Gálatas 6:1. Nadie puede jactarse de su propia integridad, sino asumir humildemente que solo nos guarda la gracia de Dios. Y dependiendo de esa gracia debemos pedir a Dios que enderece delante nuestro su camino, como dice el Salmo 5:8. Lo que necesitamos, lo necesitamos porque, como aprenderemos en esta lección, el ministerio cristiano requiere ternura e integridad. Entonces seremos eficaces y fructíferos en la obra que el Señor nos ha encomendado. Gloria al Señor. Comenzamos el desarrollo del estudio. La primera parte lleva por título: los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. Gloria al Señor. Tenemos unas definiciones. Ahí tenemos unas definiciones y etimología. La palabra vana, dice, el término se traduce del griego kenos y tiene el sentido de vacío, literal o figuradamente, o hueco. Gloria a Dios. También tenemos denuedo. Es el término griego paresiasomai y significa ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia, confianza, confiar denodadamente, valerosamente. Gloria al Señor. Vamos a el inciso A de la primera parte, que se titula La visita de Pablo a Tesalónica no resultó vana. Eso está en los versículos 1 y 2. Voy a esperar que la hermana Lilian Gómez me lea esos dos versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Cristo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Aquí el versículo 1 nos recuerda que Pablo fue a Tesalónica acompañado con Silas, después de haber predicado el Evangelio en Filipos, como aparece en Hechos 17, del 1 al 4. Sabemos lo que le pasó en Filipos, ¿verdad? Que allí lo cogieron y lo pusieron juntamente a Silas en el cepo, y ellos comenzaron a cantar y alabar al Señor, y allí hizo un tremendo estruendo, gloria a Dios, y aquella cárcel fue abierta, y ellos fueron de bendición para todos aquellos, porque el que estaba encargado de los que estaban encarcelados quiso matarse porque pensó que se habían escapado, pero ellos no se habían escapado. Entonces Pablo le dice no, que no lo haga, porque ellos estaban todos allí. Gloria al Señor. Y él pues y toda su casa, dice que creyeron en el Señor, y todos fueron, gloria a Dios, bautizados. Gloria al Señor.
Dice, ahora le escribe a los hermanos para testificarles que hubo fruto de aquel viaje misionero. Por eso les dice que la visita no resultó vana y apela a que los mismos creyentes lo sabían. Dios respaldó la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica a tal manera que hubo manifestaciones del poder de Dios y derramamiento de su espíritu. Como dice 1 Tesalonicenses 1:5. Hubo tal fruto que los que adoraban ídolos antes se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, podremos experimentar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como dice 1 Corintios 15:58. En el versículo 2, Pablo le recuerda a los hermanos que antes de llegar a Tesalónica, él y Silas sufrieron persecución en Filipos. Allí habían padecido y fueron también ultrajados a causa del alboroto ocurrido cuando Pablo reprendió el demonio de adivinación de una muchacha. Gloria a Dios que por causa de ellos, como dice Hechos 16 del 22 al 24, revela que Pablo y Silas fueron azotados con varas. Además los encarcelaron y los pusieron sus pies en el cepo. Luego de haber sido milagrosamente liberados de esas cadenas, tuvieron de nuevo en su Dios para ir a Tesalónica a anunciar el Evangelio. Cuando pasemos por algún padecimiento a causa del santo ministerio, debemos pedirle a Dios la valentía que necesitamos para seguir en el trabajo de su obra. La última parte del versículo 2, el escritor deja ver que fue a Tesalónica a anunciar el Evangelio de Dios y allí también encontró gran oposición. Cuando nuestro mensaje es Cristo y este crucificado, Dios hará que los corazones se abran para recibir el mensaje. Pero también los que evangelizan deben estar conscientes que la palabra generará oposición en los no creyentes. Así sucedió a Cristo, a sus apóstoles y acontece hasta hoy con los que anuncian a Cristo en todo el mundo. Por tanto, el obrero cristiano debe tener una actitud valiente y vivir confiado en la protección del Señor. Gloria a Dios. Pasamos al inciso B. Pablo y sus colaboradores fueron aprobados por Dios para predicar a Cristo. Gloria a Dios. Hermana Yahaira, puede leer los versos 3 y 4. Yaritza. Perdón, Yaritza. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. En esta porción de la carta dice que Pablo presenta la manera como Dios los aprobó para poder recibir la comisión de predicar el Evangelio. En el verso 3 o versículo 3, el escritor se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. La palabra exhortación usada aquí en griego es paraklesis, el mismo término que se usa para definir al Consolador, Paracletos en Juan 14:16. También es la misma que se utiliza en Primera de Juan 2:1 para referirse a Cristo como nuestro abogado. Cada creyente debe tener la disposición de servir a otros y brindarle la consolación del Señor. Inmediatamente Pablo les dice que su visita allí no procedió de error. Este término de error se usaba en griego para describir a los planetas errantes y a las estrellas fugaces. Gloria a Dios. Con esto el apóstol les dice que ellos fueron a Tesalónica por una orientación clara del Señor. Cuando hacemos la obra de Dios en plena armonía con sus propósitos,
sin duda cosecharemos mucho fruto. Asimismo, Pablo dice que no fueron a Tesalónica por impureza o engaño, lo cual deja claro que no tuvieron el propósito de obtener ganancias deshonestas ni predicaron por avaricia. Es importante que nuestros corazones tengan motivaciones santas al hacer la obra en el campo misionero. En el versículo 4 se expone cuál es la medida que Pablo y Silas tenían para poder hablar el evangelio. Dice que ellos hablaron según fueron aprobados por Dios. En verdad Dios prueba a sus siervos de diversas maneras. Y cuando han pasado victoriosos a través de dichas pruebas, entonces los aprueba. Por ejemplo, Moisés demoró unos 40 años en el desierto hasta que Dios le confió la tarea de ir a Faraón para que dejara ir libre a los hijos de Israel. En este mismo sentido, Pablo dijo a Timoteo que procurara diligentemente presentarse a Dios aprobado, como dice 2 Timoteo 2:15. Y solamente cuando Pablo y sus compañeros fueron aprobados, entonces Dios le confió el evangelio. La idea de confiar aquí es encargar, poner sobre sí la responsabilidad de hablar las buenas nuevas de salvación. Por tanto, ellos no suministraban el evangelio para agradar a los hombres, sino a Dios, con un carácter tierno y con una conducta íntegra. Debemos ser buenos mayordomos del evangelio. Dice ahí que una pregunta: ¿cómo podemos saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? ¿Cómo podemos saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Gloria a Dios. ¿Quién me la puede contestar? Hermana Ramonita. Cuando vemos los frutos. Amén. Cuando vemos el fruto en su obra, gloria a Dios. Los ministros, vamos a pasar a la segunda parte, los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Primera Tesalonicenses 2, del 5 al 8. Gloria a Dios. Ahí también hay unas definiciones. Está la palabra ternura, que es la palabra griega salpo, e implica calentar, empollar, promover, fomentar, cuidar. Y la palabra avaricia, que se traduce del vocablo griego pleonexia, implica fraude, extorsión, avidez, codicia. Viene de una raíz que significa sostener, desear más con ansia de ganancia. Gloria a Dios. El inciso A dice que Pablo y otros ministros no usaban palabras lisonjeras al tratar con los santos. Cuando hablamos aquí de lisonjas, dice el diccionario que es un halago o alabanza que se intenta ganar la voluntad de una persona, con un halago, una adulación que se hace. Pero ellos no vinieron con adulación, con lisonjas, con aquella gente que ellos hablaban, gloria a Dios. Así que el hermano Richard me puede leer los versículos 5 y 6, si es tan amable. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Dice aquí que la manera como hablan los siervos de Dios reflejan claramente su carácter. Por lo tanto, Pablo muestra cómo cuidó sus palabras al ministrar el evangelio a los tesalonicenses. Dice que inmediatamente que estudiamos el versículo 5, aprendemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores hacían la obra de Dios con toda transparencia y sinceridad. Por tanto, no hablaron a los hombres de Tesalónica con lisonjas cuando les evangelizaron. Lisonjear a aquellos que queremos ganar para Cristo es hipocresía. Por eso los obreros cristianos
Debemos ser claros en decirle a los hombres que están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan reconciliarse con su Creador. Pablo dice que Dios le es testigo que no encubrieron avaricia al ministrar en aquella ciudad, como lo había dicho en Hechos 20:33 a los ancianos en Mileto, cuando nunca codició plata ni oro ni vestido de nadie. Todo el que sirve a Dios debe estar únicamente interesado en que las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es amén. Gloria a Dios. En el verso 6 o versículo 6, Pablo da otra muestra de un carácter ministerial tierno e íntegro al decir que no buscaba gloria de los hombres ni de los hermanos. La Biblia nos enseña que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Según de Corintios 10:18. Y Jesús nos mostró el peligro que ocurre cuando todos hablan bien de nosotros, como dice Lucas 6:26. Pablo y sus consiervos tenían el derecho de ser carga a los hermanos como apóstoles de Cristo, pero se negaron a recibir glorias humanas. Aquí el escritor hace referencia a él y a algunos de sus colaboradores como apóstoles de Cristo. En la lista de esta clasificación hallamos a Bernabé, Hechos 14, del verso 4 y 14, a Andrónico y a Junias, y a Santiago, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19, entre otros. Aquí aprendemos que ningún obrero cristiano se debe aprovechar de la honra que la palabra le confiere para pedir alabanza a los creyentes. Por el contrario, siempre es necesario exhibir mansedumbre, porque ello es fruto de la integridad cristiana. Gloria a Dios. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración, la pueden hacer antes de pasar al inciso B. Gloria a Dios. Pasamos entonces al inciso B. Los obreros deben desarrollar un sano afecto por los hermanos. Eso está en los versos 7 y 8. Gloria a Dios. Vamos a ver si por aquí el hermano Darío me lo puede leer. ¿El 7 y el 8? 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto para vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Dice que la conducta del apóstol Pablo y sus colaboradores en Tesalónica debía servir de guía para los que servían a Cristo en todo el mundo. El versículo 7 resalta que ellos fueron tiernos entre los santos de aquella comunidad. Debemos aprender que la ternura está relacionada con lo que somos. Alguien pudiera fingir ternura sin ser tierno, pero Pablo dice que ellos fueron tiernos. Los que sirven al Señor deben someter el corazón al Espíritu Santo para que manifieste la ternura de Cristo en su ser. Gloria al Señor. Entonces podrán ministrar a otros el afecto cariñoso propio de un obrero aprobado. Cuando no hacemos nuestro trabajo por fuerza, sino usando el amor como el vínculo perfecto, podremos esperar el fruto que el Señor añadirá a su obra. En la segunda parte del versículo 7, Pablo compara esa ternura ministerial con la de una nodriza que cuida a sus propios hijos. La mención de cuidar a los hijos pequeños aquí tiene un sentido, el sentido que usó Jesús en Mateo 23:37. Él dijo que quiso juntar a los hijos de Jerusalén como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Todo esto revela el cuidado que debemos tener
con los recién convertidos, gloria a Dios, a los cuales debemos tratar como niños en Cristo hasta que maduren su fe. Primera de Pedro 2:2. El versículo 8 hace gala del gran afecto que tenían estos siervos del Señor hacia los tesalonicenses. Aquí se deja ver que el amor no es solo palabras. Junto con el deber de comunicar el Evangelio, el obrero debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo por amor a los santos. Ello tiene que ver con la disposición al sacrificio que sea necesario por el bien de ellos. Este tipo de afecto equivalía en el idioma griego a una añoranza profunda que tenían los padres por ver a los hijos que habían partido. Con ello podemos medir cuánto amor sincero había en el corazón de Pablo y sus consiervos. Hoy también necesitamos pedir a Dios que produzca tal integridad en nosotros y que nuestro amor sobreabunde para con aquellos a quienes ministramos en Cristo. Gloria a Dios. Entramos rápidamente, si no hay alguna pregunta, a la tercera parte, gloria a Dios, de este estudio, que habla de las palabras de los ministros deben ir acompañadas con una conducta santa. Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Y tiene también algunas definiciones y etimología como gravosos, que viene del término griego epibareo, que significa pesar sobre, ser caro para, ser severo hacia o exagerar. Gloria a Dios. También tiene irreprensiblemente, que viene del griego amentos, que significa sin falta, sin defecto. Viene de una raíz que significa irreprochable. Entramos a el inciso A. Pablo y sus compañeros tuvieron una conducta irreprensible en Tesalónica. Como dijimos ahí, irreprensible es lo mismo que irreprochable. Eso está en los versículos 9 al 10. Si la hermana Lilian Tirado es tan amable, me lo puede leer. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser agravoso a ninguno de vosotros, os prediquemos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, del cual santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo apela en esta carta al conocimiento que los hermanos tenían de su conducta entre ellos. Ahora también les trae a memoria la conducta intachable que él manifestó allí. Cuando leemos el versículo 9, nos queda claro que cuando nos portamos como verdaderos siervos de Dios, quedan huellas de esa pureza entre aquellos a quienes servimos. Así fue en la manera como Pablo y Silas se condujeron en Tesalónica. Estos obreros del Señor trabajaron arduamente con sus propias manos hasta fatigarse. No querían devengar ningún salario de aquellos tiernos discípulos. Esto les hizo trabajar de noche y de día para ganar su propio pan. La motivación de tal esfuerzo está revelada cuando el escritor dice que lo hicieron para no ser gravosos a ninguno de ellos. Lo único que les interesaba era poder predicarles el Evangelio de Dios. Tanto en el versículo 2 como aquí en el versículo 9, Pablo menciona el Evangelio de Dios. Ciertamente fue Dios quien amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para otorgar vida eterna a todo que cree en Él, como dice Juan 3:16. De aquí aprendemos que un auténtico siervo de Dios no busca ganancias deshonestas. Antes, su gozo está en dar de gracia a los que por gracia ha recibido. Mateo 10:8. Ver las almas salvarse satisface más a los siervos de Cristo que todo el oro del mundo acumulado para sí.
En el versículo 10, el escritor usa la importancia de 2 testigos para acreditar veracidad a un asunto. Por eso dice que tanto los hermanos como Dios mismo eran testigos de la conducta irreprensible que mantuvieron él y sus compañeros en Tesalónica. En ese contexto usa 3 actitudes que fueron notorias por parte de ellos ante los hermanos. Se comportaron santa, justa e irreprensiblemente. La Biblia enseña que debemos portarnos honradamente no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, como dice 2 Corintios 8:21. Por tanto, debemos procurar una conducta tan piadosa que aún los adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros, como dice Tito 2:8. Entramos al inciso B. El mensaje de un ministro fiel gira alrededor de la fidelidad a Dios. El mensaje de un ministro fiel gira alrededor de la fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Esto está en los versos 11 y 12. Gloria a Dios. Hermano Giovanni, ¿me puede leer esos 2 versos? ¿El hermano Giovanni no está? No se bajó, ¿verdad? Hermano Joel. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gloria a Dios. Nuevamente aquí el escritor cita el hecho de que los hermanos reconocían el trato esmerado que recibieron él y sus colaboradores. Eso es lo que revela el versículo 11. Pablo se compara con un padre y a los discípulos en aquella ciudad los compara con hijos. La comparación es establecida respecto a la exhortación y consolación que reciben los hijos de sus padres. Todo cristiano merece ser exhortado y luego consolado. Cuando la palabra regula los límites del don de profecía, enseña que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, como dice 1 Corintios 14:3. Por tanto, cuando tengamos que ministrar a los santos, debemos recordar que nunca los debemos dejar desalentados, sino consolarlos de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros, como dice 2 Corintios 1:4. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que ese ministerio de exhortar y consolar lo hicieron con cada uno de ellos. Y aquí aprendemos que cada hermano de la iglesia necesita de ambas administraciones. Todos debemos ser confortados y todos requerimos ser consolados. El obrero cristiano nunca debe tener una palabra condenatoria en sus labios, sino el deseo de reparar lo dañado, de traer la oveja perdida, de consolar a los que están en aflicción. Gloria a Dios. El versículo 12, el escritor revela que cuando visitaron aquella ciudad, les hacían frecuentemente un encargo a los hermanos. Les pedían que anduvieran como era digno de Dios, el cual los había llamado a su reino y gloria. Andar conforme a esa dignidad divina equivale a manifestar al mundo el carácter santo de nuestro Dios. Debemos recordar como Cristo dijo que Él es la luz del mundo y a la vez nos llamó a nosotros la luz del mundo, como dice Mateo 5:14 y Juan 8:12. Así que el buen testimonio que portamos ante los hombres es el producto de la luz de Cristo que está en nosotros. Por eso la palabra establece que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como dice 1 de Juan 2:6. Gloria al Señor. Cristo nos enseñó que cuando los hombres ven nuestras buenas obras, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. En una época de tanto liberalismo teológico y desvío de la verdadera fe, los maestros cristianos debemos enfatizar que la santidad conviene a la casa de Dios,
como dice el Salmo 93:5. Pero la motivación mayor para una vida de piedad es que el Señor nos ha llamado a su reino y gloria. Y el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Dios nos ha llamado y nosotros respondemos con fe y una conducta digna del llamamiento celestial. Gloria al Señor. Hasta aquí terminamos con la clase. Vamos al resumen general. Dice aquí que el recorrido que hemos hecho por la Sagrada Escritura en el presente estudio no nos deja dudas que el trabajo del obrero cristiano amerita un carácter tierno y una vida fiel. Pablo modeló ante los hermanos tesalonicenses una conducta brillante al respecto. Dios ha priorizado en su palabra la pureza de vida antes que el trabajo en sí mismo. Debemos orar que nunca seamos de aquellos obreros que al final oirán al Señor decir: nunca os conocí, como dice Mateo 7, versículos 22 y 23. La única manera efectiva para lograr un carácter cristiano tierno y fiel es mirar a Jesús a través de la fe. Si andamos con Él diariamente, la gente podrá decir de nosotros también que aún nuestra manera de hablar se parece a la suya. Lejos de tratar de imponer la conducta cristiana a los hermanos, debemos reflejar a ellos el modelo de Jesús. Su reino es buena voluntad para con los hombres y los que servimos en la obra. Debemos imitar la mansedumbre y ternura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga y vamos a las preguntas. Gloria al Señor. La primera pregunta dice aquí: ¿qué padecimientos sufrieron Pablo y Silas en Filipos? Hermano Richard. Amén. Ellos fueron azotados, encarcelados y sus pies fueron puestos en el cepo. Gloria a Dios. La número 2 dice: ¿cuál requisito mencionó Pablo para que a ellos se les confiara el Evangelio? Aprobado por Dios. Carlos. Aprobado por Dios. Que fuera necesario ser aprobado por Dios. Amén. La número 3, que revela respecto al corazón del obrero el que los hermanos le sean muy queridos. Mano Darío. Que los frutos, hermanos, como dijo la hermana, ¿Perdón? los buenos frutos de los hermanos. Sí. Dice que cuando el amor se manifiesta de esta manera, evidentemente el carácter del obrero es íntegro, pues el amor es nacido de un corazón limpio, como dice 1 Timoteo 1:5. La número 4 dice: ¿dónde hallamos en Pablo una muestra de consideración a los hermanos en Tesalónica? Hermana Lilian. Trabajaron con sus propias manos noche y día para no ser gravosos a los demás. Amén. Gloria a Dios. Y la última dice: ¿cómo debe conducirse el obrero cristiano cuando trata de evangelizar una nueva región? Hermana Lilian Tirado. ¿Cómo debe conducirse el obrero cristiano cuando trata de evangelizar una nueva región? Tenemos que modelar primero con qué? El testimonio de uno. Testimonio, con nuestra vida. Modelar una vida de integridad y cuidar con ternura el rebaño del Señor que le estamos predicando. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros. Alabado Dios. Oramos, Jesús, te damos gracias. Alabado sea Dios. Gracias a Dios, alabado sea el Señor por esta oportunidad, este privilegio, alabado Dios, que nos ha dado de estar en su casa. Y
esta noche una vez más, alabado Dios. Vamos a despedir de la plataforma de Facebook Live, alabado Dios, esperando que se hayan gozado con la palabra del Señor y que puedan crecer también, alabado Dios. Déjenos sus preguntas, sus inquietudes también a través del Messenger, alabado Dios, que se las vamos a contestar. Así que le hacemos la invitación para que este próximo jueves, así nos ayude el Señor, que es el primer día del mes, ¿verdad que sí? Mañana se da el mes, así que ya usted vio cómo se fue este año. Eso nos dice que Cristo, hermano, si este año ya se va, preparémonos para el próximo 2023. Que usted se va a acostar y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Ya tengo que ir para la escuela, ya voy a trabajar. El Señor está mucho más cerca, hermano. Así que le hacemos la invitación para que se conecte en nuestro servicio evangelístico regular a las 7 de la noche, este jueves, dirigido por la Sociedad de Damas y Caballeros, y que la paz de Dios llene su vida. Nos vemos.